El ego es el enemigo. Capítulo 1. Hablar, hablar, hablar. Quienes saben, no hablan. Quienes hablan, no saben. Lao Tzu. En su famosa campaña de 1934 para la gobernación de California, el escritor y activista Upton Sinclair hizo algo inusual. Antes de las elecciones, publicó un corto libro titulado I, Governor of California and How I Ended Poverty. Yo, gobernador de California, y cómo acabé la pobreza, en el cual describía en pasado las brillantes políticas que había adoptado como gobernador, cargo que todavía no se había ganado. Fue una movida poco tradicional, de una campaña poco tradicional, que trataba de utilizar el mejor recurso de Sinclair. Al ser escritor, supuso que podría comunicarse con el público de una manera en que los otros no podrían hacerlo. Ahora bien, la campaña de Sinclair nunca tuvo muchas posibilidades de ganar, y tampoco estaba en muy buena forma cuando publicó el libro, pero los observadores del momento notaron de inmediato el efecto que el libro tuvo, no sobre los votantes que devoraron el libro, sino sobre el propio Sinclair. Kerry McWilliams escribió esto sobre su amigo Sinclair cuando la campaña fracasó. Upton no solo se dio cuenta de que sería devorado, sino que de alguna forma parecía haber perdido interés en la campaña. En su vívida imaginación, él ya había representado el papel de yo gobernador de California, así que, ¿para qué molestarse en representarlo en la vida real? Sinclair perdió por cerca de 250,000 de votos, un margen de más del 10%. Fue totalmente destruido en la que probablemente fue la primera elección moderna. El libro fue un éxito de ventas, pero la campaña fue un fracaso. Lo que sucedió es claro. Sus promesas llegaron más lejos que su campaña y la disposición para cerrar realmente la brecha se fue al suelo. La mayoría de los políticos no escriben libros como ese, pero de todas maneras, pues prometen más de lo que pueden cumplir. Es una tentación para todo el mundo, en la cual los discursos y las ideas fantasiosas reemplazan la acción. Facebook te pregunta en la casilla de texto vacía, ¿qué estás pensando? Trina, nos dice Twitter. Tumblr, LinkedIn, nuestro buzón de correo, nuestros teléfonos inteligentes, la sección de comentarios al final del artículo que acabamos de leer, espacios en blanco que ruegan que los llenemos. Con pensamientos, con fotos, con historias, con lo que vamos a hacer, con lo que pensamos que deberían o podrían ser las cosas, con lo que esperamos que suceda. Tecnología inanimada, sí, pero igual de impositiva, preguntando, espoleando, pidiendo que hables. Las intervenciones que hacemos en las redes sociales son casi siempre positivas. Algo del estilo de déjenme contarles lo bien que está todo, lo genial que soy. Rara vez decimos la verdad. Estoy asustado, estoy luchando, o no sé. Al comienzo de cualquier camino, nos sentimos alterados y nerviosos, así que buscamos consolarnos de forma externa en lugar de hacer un trabajo interior. Cada uno de nosotros tiene un lado débil que, al igual que un sindicato, no es exactamente malintencionado, pero a la hora de la verdad siempre quiere recibir todo el crédito y la atención posible por hacer muy poco. Ese lado es lo que llamamos ego. La escritora y antigua bloguera de Gawker, Emily Gold, una Hannah Horvath de carne y hueso, se dio cuenta de esto durante los 2 años que duró su lucha para publicar una novela. Aunque contaba con un jugoso contrato, estaba estancada. ¿Por qué? Estaba demasiado ocupada, pues pasaba mucho tiempo en Internet. Esa es la razón. De hecho, no puedo recordar nada más de lo que hice en el 2010. Estaba en Tumblr, en Twitter, revisando Facebook. Eso no me producía ningún dinero, pero era como trabajar. Yo justificaba mis hábitos ante mí misma de distintas formas. Estaba construyendo mi marca. Bloguear era un acto creativo. Incluso retransmitir un post de alguien más era un acto creativo. Si uno miraba de reojo. Pero también era la única cosa creativa que estaba haciendo. En otras palabras, ella estaba haciendo lo que muchos de nosotros hacemos cuando estamos asustados o abrumados por un proyecto. Hacía cualquier cosa menos concentrarse en su proyecto. La novela en la que debía estar trabajando se estancó por completo. Durante 1 año, pues era más fácil hablar sobre la escritura, hacer todas las cosas agradables relacionadas con el arte y la creatividad y la literatura, que sentarse a escribir.
Pero ella no es la única. Alguien publicó recientemente un libro titulado I'm Working on My Novel. Estoy trabajando en mi novela, el cual está lleno de posts de las redes sociales escritos por autores que claramente no están trabajando en sus novelas. Escribir, como tantos otros actos creativos, es difícil. Sentarse ahí con la mirada fija, irritado con uno mismo, irritado con lo que uno escribe porque no le parece lo suficientemente bueno, y uno mismo no parece suficientemente bueno. De hecho, muchas tareas valiosas que empezamos son terriblemente difíciles, ya sea programar en una nueva máquina o dominar un oficio, pero hablar siempre es fácil. Parece que creyéramos que el silencio es un signo de debilidad, que el hecho de ser desconocidos es equivalente a la muerte, y para el ego, eso es cierto. Así que hablamos y hablamos, como si la vida dependiera de ello. En realidad el silencio es una fortaleza, en particular al comienzo de cualquier viaje. Como advirtió el filósofo Kierkegaard, un hombre que detestaba los diarios y su cháchara, el chisme anticipa la conversación verdadera y expresar lo que todavía está en el pensamiento debilita la acción al anticiparla. Y eso es lo que resulta tan insidioso del discurso. Cualquiera puede hablar de sí mismo. Hasta un niño sabe chismear y charlar. La mayoría de la gente es buena para dar bombo y vender cosas. Entonces, ¿qué es lo que resulta escaso y raro? El silencio, la capacidad de mantenernos fuera de la conversación de forma deliberada y subsistir sin su validación. El silencio es el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí misma. Sherman tenía una buena regla que trataba de seguir. Nunca des explicaciones de lo que piensas o haces hasta que tengas que hacerlo. Tal vez después de un rato se te ocurra una razón mejor. El gran jugador de béisbol y fútbol americano, Bo Jackson, decidió que quería lograr dos cosas como atleta en Auburn: ganar el trofeo Heisman y ser contratado por la NFL. ¿Saben a quién le contó? Solo a su novia. La flexibilidad estratégica no es lo único que requiere silencio mientras los otros no paran de hablar. También es un tema psicológico. El poeta Hesíodo tenía esto en mente cuando dijo: el mayor tesoro de un hombre es una lengua cuidadosa. La charla nos agota. Hablar y hacer son dos actividades que compiten por los mismos recursos. Las investigaciones muestran que aunque la visualización de la meta es importante, después de cierto momento nuestra mente empieza a confundirla con el progreso verdadero. Lo mismo vale para la verbalización. Incluso el acto de hablar en voz alta con nosotros mismos mientras tratamos de resolver problemas difíciles ha demostrado disminuir significativamente la posibilidad de encontrar una solución. Después de pasar mucho tiempo pensando, explicando y hablando sobre una tarea, empezamos a sentir que estamos más cerca de lograrlo. O peor aún, cuando las cosas se ponen difíciles, podemos echar todo el proyecto por la borda porque sentimos que ya hicimos nuestro mejor esfuerzo, aunque desde luego no haya sido así. Cuanto más difícil la tarea, más incierto el resultado y más costoso puede ser el exceso de discurso. Más nos alejamos de la responsabilidad. El discurso nos priva de la energía que tanto necesitamos para conquistar lo que Steven Pressfield llama la resistencia, la valla que nos separa de la expresión creativa. El éxito requiere el 100% de nuestros esfuerzos y el discurso disipa nuestros esfuerzos antes de que podamos usarlos. Muchos de nosotros sucumbimos a esta tentación, en particular cuando nos sentimos abrumados o estresados o cuando tenemos mucho trabajo que hacer. En la fase inicial de construcción, la resistencia será una fuente constante de incomodidad. Hablar, oírnos hablar, buscar una audiencia es casi una terapia. Acabo de pasar 4 horas hablando sobre esto. ¿Acaso eso no cuenta? Pues la respuesta es no. Hacer trabajos importantes es una lucha. Es agotador, desmoralizante, asustador. No siempre, pero a veces uno puede sentirse aterrado cuando está sumergido en ello. Hablamos para llenar el vacío y la incertidumbre. El vacío, dijo una vez Marlon Brando, un actor extremadamente silencioso, es aterrador para la mayoría de la gente. Es así como si el silencio nos asaltara o nos confrontara, en particular si le hemos permitido a nuestro ego que nos mienta a lo largo de los años. Esto es muy perjudicial por una razón. El mejor trabajo y el mejor arte provienen de combatir contra el vacío, de enfrentarlo en lugar de huir para hacerlo desaparecer.
Cuando estamos enfrentando un reto, ya sea la investigación en un campo nuevo, o el inicio de un negocio, o la producción de una película, o la retención de un mentor, o el progreso de una causa importante, la pregunta es si buscamos el solaz de la charla o le ponemos la cara a la lucha que nos espera. Piensa en esto. La voz de una generación no se autodenomina de esa manera. De hecho, cuando se piensa en ello, uno se da cuenta de lo poco que parecen hablar esas voces. Es una canción, un discurso, un libro. Su volumen de trabajo puede haber sido ligero, pero lo que hay adentro es concentrado y tiene gran impacto. Ellos trabajan en silencio, en un rincón, transforma su inquietud interior en un producto y eventualmente vuelven al silencio. Hacen caso omiso del impulso de buscar reconocimiento antes de actuar. No hablan mucho, ni se preocupan porque otras personas que estén ahí en la luz pública disfrutan de la atención, estén de alguna manera recibiendo la mejor parte del trato. Eso no es verdad. Están demasiado ocupados trabajando para hacer algo más. Cuando hablan es porque se lo han ganado. La única relación entre el trabajo y la charla es que la una mata al otro. Deje que los demás se den palmaditas en la espalda mientras usted regresa al laboratorio o al gimnasio o a moverse para encontrar algo. Tape ese agujero, ese que está en el centro de su cara que le quita la energía vital. Y mire qué sucede. Observe cuánto mejora.